tenemos un tema hermosísimo. Para desarrollar este tema tenemos como invitado a Juan Ricardo Orduz, un psicólogo constelador familiar con más de 35 años dedicado a la transformación del ser humano y de la sociedad. Psicoterapeuta familiar, también maneja el enneagrama y está dedicado a la consultoría empresarial y a sus constelaciones familiares. Juan Ricardo, muchísimas gracias y bienvenido. Te agradezco, Diana, por la invitación. Encantado de estar acá compartiendo contigo, pues, estas experiencias tan profundas de la vida. Bueno, y hoy vamos a hablar de constelaciones familiares. Cuéntanos a manera introductoria, Juan Ricardo, ¿qué son las constelaciones familiares y cuál es su origen? Pues mira, las constelaciones familiares fueron originales de un gran terapeuta alemán llamado Bert Hellinger, quien aproximadamente hace unos 40 años, 50 años, él dejó el sacerdocio que estaba ejerciendo en Sudáfrica y se volvió psicólogo. Decidió empezar a estudiar la psicología, volverse psicoterapeuta y tomó cuanto curso de programación neurolingüística, de desarrollo personal, tomó psicodrama con Levi Moreno, tomó grito primal, tomó cualquier cantidad de formaciones y él empezó directamente a usar la frase constelaciones familiares, en alemán traducen como configuraciones familiares para trabajar las familias y trabajar sobre todo todos esos aspectos que la Segunda Guerra Mundial había dejado como heridas abiertas en algunos sobrevivientes y sobre todo en los perpetradores alemanes nazis de la Segunda Guerra Mundial. Él empezó a sanar tanto del lado de las víctimas como del lado de los victimarios desde su herramienta tan hermosa y tan maravillosa. Es decir, que surgió de un momento muy oscuro. Sí, sabes que las constelaciones familiares nacen de la intuición que él tuvo de descubrir que ninguna de las herramientas anteriores sanaba los ancestros, sanaba las heridas de la familia, sanaba lo que habían hecho nuestros ancestros, bueno, regular o feo. Él, por ejemplo, se encontraba con personas que tenían un cáncer repetitivo, tenían una quiebra económica sistemática y él todo lo que hacía servía para tres cosas, nada, nada y nada. Entonces él empezó a mirar hacia atrás con las constelaciones familiares, empezó a mirar las heridas de las familias, las heridas de los abuelos, bisabuelos e incluso algunos tatarabuelos y empezó a encontrar que había eh, señales de grandes dolores, de grandes traumas que se venían repitiendo generación tras generación. Cuando él pudo abordar eso con las constelaciones familiares, logró sanarlo y logró encontrar una nueva herramienta para poder abordar la vida familiar. Juan Ricardo, y bueno, él estaba en todo ese tema de enfermedades, de emociones, pero hoy también estamos hablando de la abundancia y la prosperidad. Entonces, ¿cómo se puede aplicar o cómo se empezó a aplicar esta herramienta a los temas de abundancia y de prosperidad? Es una pregunta maravillosa, Diana, porque yo creo que eh, la vida que nos dan nuestros padres es el mayor símbolo de abundancia y prosperidad que podamos tener. O sea, sin vida no tenemos nada. O sea, la vida es lo que representa el poder continuar acá y el poder seguir haciendo cosas acá. Yo puedo tener mucho dinero, pero si no tengo vida, ¿qué hago con toda esa cantidad de dinero? Entonces, cuando se trabaja prosperidad y abundancia con constelaciones familiares, lo que hacemos es, primero ante todo, honrar a papá y mamá, agradecer la vida que papá y mamá nos dieron. Pero tú dirás, no, pues eso suena como sencillo y eso suena como fácil. Pues resulta que muchas veces eh, las quiebras económicas, los grandes fallos profesionales, las grandes caídas y los grandes descensos económicos en nuestra vida profesional y personal tienen que ver
con o no haber honrado a mamá, o no haber honrado a papá, o como me sucedió hace poco en una cita, en un trabajo que hice terapéutico, una profesional de fisioterapeuta llegó a consultarme porque pues su ferretería no funcionaba. Yo le dije, pero ¿cómo así? A ver, explícame un poco. Tú eres fisioterapeuta, pero estás haciendo, teniendo una ferretería, sí, pero no me funciona. Cuando hicimos la constelación familiar, descubrimos que la abuela de Boyacá, de una población de Boyacá, era sobandera, era la gran sobandera, y ella inconscientemente había elegido ser fisioterapeuta, la única profesional de todos los hermanos, para honrar a su abuela materna. Cuando ella descubrió eso, que jamás lo había visto, se escalofrió, descubrió como algo que le llenaba, como una alegría profunda de reconocer y honrar que en su familia sí estaba la prosperidad y la abundancia, y que ella la había abandonado por dedicarse a vender tornillos y llaves. Eso nos pasa a muchos de nosotros, y la constelación familiar lo que permite es vislumbrar, identificar dónde está el quiebre, dónde está eso que me tiene bloqueada mi prosperidad y abundancia. Bueno, a eso que tú hablas, quisiera que nos aclararas varios términos. Cuando hablamos de honrar a padre y madre, ¿a qué te refieres? Cuando hablamos de abundancia, ¿qué es la abundancia? Y cuando hablamos de prosperidad, ¿qué es la prosperidad? Bueno, voy por las últimas dos para luego ir a honrar papá y mamá. Mm, La abundancia es, si pudiera describírtela metafóricamente, es como el agua. Tú sabes que el agua está ahí presente, pero si no la sabemos guardar, se nos va, se nos desaparece. Entonces, la abundancia es toda esa riqueza, o mental, o emocional, o relacional, o material o espiritual, que tenemos, que muchas veces no valoramos lo suficiente. Todo el mundo se va por la abundancia económica, pero resulta que tenemos abundancia espiritual, o abundancia de amigos, o abundancia mental. Soy una persona de muchas ideas, o soy una persona muy amorosa. Entonces, la abundancia es lo que tengo, lo que hay, y cómo lo valoro y cómo lo eh, evidencio de una forma que pueda considerarlo. Oiga, yo tengo abundancia. Prosperidad es la capacidad de sostener y mantener esa abundancia. O sea, yo puedo ser abundante, pero no próspero. Entonces, por ejemplo, yo puedo decirte, ay, pero es que a mí me llega el dinero con una facilidad impresionante. ¿Y lo retienes? No, se me va. Se me va entre las manos, se me desaparece. Entonces, soy abundante, pero no próspero. Entonces, la prosperidad es lograr sostener en el tiempo lo que la abundancia que he logrado cosechar, la abundancia que he logrado recibir en mi vida. Entonces, eso nos define un poco. Esa es como mi manera de escribir abundancia y prosperidad. Y he escrito un libro sobre eso. Hace 6 años lo lancé en la Feria del Libro. En relación con honrar a papá y mamá. Pero espérame que te interrumpa ahí antes de ir con honrar a padre y madre. Cuando tú dices prosperidad, que es mantener el en tiempo, ahí siempre habría algún matiz, porque entonces estas personas que se aferran y no me gasto un peso y esto es, o sea, ya el extremo, Sí, ahí cómo va eso con esa prosperidad de sostener en el tiempo. mira, mm, la prosperidad no es acumular. Eso lo que acabas de preguntar es supremamente interesante, porque hay personas que acumulan prosperidad y acumulan abundancia, pero no la disfrutan. Entonces yo hago una distinción en el mundo de las constelaciones entre prosperidad o abundancia por acumulación y abundancia por suficiencia. Hay gente que es suficiente con lo que tiene. Tú vas a una casa en el campo, en Cundinamarca y Boyacá, y son personas abundantes y suficientes. Y tú los ves y no son multimillonarios, ni tienen, por ejemplo, vete a un mercado, a una plaza de mercado como Palo Quemado o Corabastos, los colores abundantes de verduras, de frutas, eso es una abundancia maravillosa. O sea, somos suficientes, pero creemos que si no acumulamos, entonces vamos a sufrir mucho. Ahí comienzan los verdaderos dolores de cabeza, porque la persona que empieza a acumular y acumular y acumular dinero,
tampoco la podemos considerar una persona que pueda sentirse feliz. Y yo he tenido personas que tienen todo, pero no tienen nada. Como he tenido en consulta personas que no tienen nada y son felices con lo que tienen y son absolutamente plenos en su vivencia, abundancia y prosperidad. Ahí estaría la verdadera prosperidad y la verdadera abundancia, en Así vivir es. esa plenitud. Exacto, en saber qué es lo que tengo y reconocerlo y valorarlo. Y por eso ahí viene el tema de papá y mamá. ¿Ok? Porque, mm, mira, seamos sinceros, todos venimos de un padre y una madre. Así todavía nos quieran convencer de que la tecnología, de que el in vitro, todos venimos de un papá y una mamá. Ese papá y esa mamá, mm, a veces tú dirás, pero Juan, no se amaron lo suficiente, no se quisieron, pero nos dieron la vida. Y al darnos la vida, nos dieron un tesoro. Esto es complejo, lo que te quiero contar, porque cuando la Biblia dice en el primer mandamiento, honrarás a papá y mamá. La Biblia no dice amarás a papá y mamá. La Biblia dice honrarás a padre y madre. Es muy sabio esto porque nos lleva a una profundidad eh, impresionante a la hora de yo inclinarme. Cuando yo le digo a mis consultantes que se inclinen a honrar a papá y a mamá, hay hombres que les cuesta mucho trabajo honrar a su papá. No se pueden inclinar. Y yo les pregunto qué sucedió, ¿no? Es que mi papá me pegó, mi papá me maltrató, mi papá fue verbalmente grosero conmigo. Entonces yo les invito a que respiren profundamente. Hay que hacer un movimiento antes previo, porque las constelaciones se caracterizan por ser movimientos pequeños, cortos, en un espacio determinado, para poder ver cuál es, dónde está el vacío, ese hueco, ese es donde se está perdiendo la energía del dinero, de la abundancia y lo que hay que hacer para poder realmente honrar. No es sencillo. Honrar a papá y mamá no es sencillo. Yo te diría, es más como asentir a la vida. Si tú me preguntaras una frase, resumen de honrar a papá y mamá es decir sí a la vida. Pero entonces el honrar a padre y madre no tiene que ver con someterme a papá y mamá. Perfecto, perfecto. Honrar a papá y mamá es agradecer la vida que me dieron, tal y como me llegó a mí. Pero eso no quiere decir que yo tenga que ir a los padres de carne y hueso a decirles, no, pues me someto a sus... No, para nada. Son dos cosas diferentes. En constelaciones familiares trabajamos con el papá y la mamá del corazón, del alma, no con los padres de carne y hueso. Yo les digo, mire, déjenlos quietecitos. Hay momentos donde me los llevan a las constelaciones y tú ves ahí toda la familia sentada. Entonces yo les tengo que advertir al papá y a la mamá, señora, señor, calma, tranquilos. Lo que van a ver es lo que está en el corazón de su hijo, de su hija, no lo que ustedes hayan vivido realmente o hayan vivenciado realmente. Pero aún así se asustan, por supuesto que se asustan, porque la constelación como que lo que hace es tomar desde un centro que llama el centro vacío todo lo que es la memoria de la familia, lo que realmente vivenció el alma de ese consultante o de esa consultante. Es decir, que yo honro a mi papá y a mi mamá siendo todo lo que yo soy en esencia, no lo que los demás, incluidos ellos, quieren que yo sea, ni accione, ni piense, ni nada, nada de eso. Es ser yo desde mi esencia y en gratitud por la vida que nos dieron. En principio, digamos que hay como tres pasos. El primero, decir sí a la vida, tal y como es, tal y como me llegó. Luego, tomar a mamá, que es una de las cosas más complicadas, pero eso implica no necesariamente seguir los preceptos, sino simplemente tomar la esencia, como tú sabiamente lo has dicho. Y tomar la esencia de papá, que eso también es un elemento importante. Y aquí te voy a resumir algo que creo que puede ser muy, muy significativo para los oyentes en este momento de Urdimbre Radio,
Y es que de mamá me viene la bendición de la vida y de la abundancia como me llegue. Y de papá me llega la bendición de que yo pueda retener esa abundancia, de que yo pueda sostenerla en el tiempo. Bueno, ya con eso vamos aclarando temas aquí y Ajá. sobre todo conceptos. Bueno, y ya entendiendo todo este tema de lo que es abundancia, de lo que es prosperidad, ¿qué tipo de bloqueos en relación a esa abundancia y esa prosperidad podemos abordar en las constelaciones familiares? Ujú. Bueno, hay de todo, hay de todo. Mira, está la sensación, y te voy a hacer como un resumen de los casos que yo he tenido en consulta. Bueno, el más clásico, quiebra económica. Quiebra económica. O sea, yo me quebré económicamente a la misma edad que mi papá y a la misma edad que mi abuelo paterno. Ese es un tema que se trabaja mucho en constelaciones, las quiebras económicas. Otro tema importante que se trabaja en constelaciones en relación con prosperidad y abundancia es que yo no me hallo en el trabajo donde estoy. Son personas que no se hallan y no se encuentran. O sea, por ejemplo, tengo una persona que en este momento es un consultante que está fuera del país, está en la isla de Malta, y no te imaginas lo que sufrió para llegar hasta allá, para encontrar un lugar, para encontrar un trabajo, pero no se siente feliz, no se siente próspera, no se siente abundante y se siente como si el haber dejado al país hubiera sido como una pérdida económica importante. Entonces, esa clase de vivencias se trabajan mucho en constelación. Hay un tema fuerte que trabajamos mucho y es la sensación de que hay como una maldición económica en la familia. Eso se trabaja mucho y ojo, atentos, no tiene que ver con brujería y no tiene que ver con supersticiones, sino que tiene que ver más como con que algo llegó en el pasado de mis abuelos y bisabuelos y generó un gran karma que se está repitiendo económicamente en mi sistema. Eh, Otros temas que yo trabajo mucho tienen que ver con proyecto de vida, las personas que, que están siguiendo el proyecto de vida de papá o de mamá. O sea, papá médico, abuelo médico, pues yo tengo que ser médico. Y si no soy médico, eso se me cae encima el mundo entero y me vienen encima una lluvia de improperios y resulta que son personas que no se hallan, están siguiendo un mandato familiar como si fuera una especie de señalamiento. Es muy horrible y se vive muy feo, créeme, se vive muy difícil. Y hablabas de otro tipo. Dime, Ibas a decir otro tipo de que estabas manejando bueno, en esto. no, yo creo que esos son como los más grandes que yo Ah, ok. conozco. Esos son como Bueno, los más grandes. ¿y qué patrones familiares suelen repetirse en personas que sienten que no pueden avanzar, que están como estancadas, que están como al borde de la escasez? Mira, el patrón más recurrente en el mundo de las constelaciones familiares que detectamos los consteladores se llama el castigo. Castigo es como que yo me siento castigado, entre comillas, o castigada porque no cumplí un mandato familiar de mi papá. O sea, te voy a poner un caso concreto. Esta persona es la única persona abundante y próspera de toda la familia. Todos los hermanos viven súper mal, les ha ido económicamente terrible, pero esta persona le ha ido divinamente bien, económicamente bien. ¿Y tú crees que es feliz? No, se siente culpable, se siente con una culpa y una carga enorme, entonces se siente con la obligación de cargar a los hermanos, de cargar al papá, de cargar a la mamá. Ese es un patrón muy recurrente de prosperidad y abundancia que yo he percibido y hace un daño enorme, porque el patrón de castigo lo que hace es que la persona viva el dinero y la abundancia como si fuera un karma, como si fuera como si me hubieran mandado a una maldición horrible. Entonces yo no disfruto la felicidad, la felicidad del dinero, sino que me toca dedicarme a sostener a todo el mundo. Ah, y cuidado de salirse de la familia, porque entonces ahí sí todos, claro, es que es el resentido, es que nosotros somos los pobres y usted el rico, en fin, todos estos temas son ancestrales y se trabajan con las constelaciones familiares.
Bueno, y además que tú dices que de maldiciones, pero también de situaciones que nuestros antepasados no logren superar y se quedan con ese dolor finalmente, pues nosotros venimos arrastrando o heredando, más Así que una es. maldición, una información. Se toma siempre como información, eso es claro, ¿no? Que a pesar de que la gente lo viva como algo horrible, hay que tomarlo como información y llevarlo al campo de la constelación para que la persona lo pueda trabajar. Mm, es muy común, por ejemplo, que la gente que viaja o que ha perdido su tierra, en Colombia tenemos temas de despojo de tierra impresionantes, personas que han perdido sus propiedades, que han perdido todo y que han tenido que dejar las ciudades con una mano delante y otra atrás, pero cuando llegan a la ciudad llegan con la sensación de que no son recibidos, no son aceptados. Todo esto, todo esto es un aspecto importante a constelar, a llevarlo a una constelación para que la persona no se sienta con la carga del migrante, ¿no? Porque el migrante, pues, siempre es expulsado injustamente de un lugar donde se sentía propietario. Conozco una familia de Tolima, por ejemplo, que todos y cada uno de los varones han muerto trágicamente. Todos los varones, solamente sobreviven mujeres. Todos los hombres fueron o han perdido la vida en una situación violenta. Y no te estoy hablando de abuelos, sino abuelos, padres, nietos, bisnietos. Cuando se llega a una constelación, se llega con la sensación de, oiga, ya no más, que estamos pagando, qué es lo que estamos teniendo que pagar por esto. Entonces la constelación es muy amorosa porque permite comprender que eso se puede terminar, que esto tiene un límite y el límite es poder ver qué fue lo que se hizo, qué fue lo que se dejó de hacer para poder, con el corazón muy abierto, poder mirar, reconocer, honrar y finalmente, pues, tomar distancia de lo que haya que tomar distancia. Juan Ricardo, ¿y cómo se realiza una constelación enfocada en la abundancia? ¿Difiere de una constelación general, de las de emocionales, de otro tipo de constelaciones, o todas convergen sobre una misma metodología? Mira, como Juan Ricardo Orduz trabaja constelaciones familiares, yo soy muy hellingeriano, yo soy muy pegado al protocolo original de las constelaciones familiares creado por el maestro Hellinger hace 40 años. Ahora hay nuevas constelaciones familiares, ahora hay como muchas modas de otros tipos de constelaciones. ¿Cómo yo las trabajo? Mira, mm, en primer lugar, es importante que la persona tenga una real necesidad de ver lo que tenga, de trabajar lo que tenga que trabajar. Cuando la persona viene realmente preocupada, hay un trabajo hermoso que abre toda la constelación a mirar realmente cuál fue la implicación sistémica, el lugar donde se implicó la consultante que está repitiendo el patrón de la familia. Entonces, yo básicamente lo que hago es sondear que la persona realmente quiera trabajar. Ese es como el primer paso. El segundo paso, indudablemente, es mirar. Y para mirar, a veces es tan sencillo como poner un representante del dinero en el salón y ver hacia dónde se mueve. Cuando tú pones un representante del dinero y ese representante del dinero se bota al piso y no quiere levantarse, ¿tú qué piensas? Ahí pasó Claro, algo, ahí hay algo bravo, hay algo muy fuerte, tremendamente fuerte. sí. Es muy duro y Ujú. general, por lo general las personas se sorprenden y dicen, pero no, yo no recuerdo nada, en mi familia no pasó nada, pero esto es como raro, ¿no? Yo no veo absolutamente nada aquí. Entonces, lo que hacemos indudablemente es procurar con mucha calma, con mucha sutileza, que los movimientos dentro del campo sistémico permitan revelar no solamente la dinámica interna de esa situación crítica que tiene bloqueada esta persona, sino también poder encontrar la solución, por pequeña que ésta sea. A veces la solución es simplemente honrar al fallecido, honrar al que pagó un precio muy alto. Hay personas en los sistemas familiares que pagan precios muy altos y nadie las ve, nadie las recuerda. Una mujer que muere en el parto es un precio muy alto que se paga por dar vida, pero ella fallece.
o una abuela, como hay un caso que yo tuve, una abuela que se cargó todo el sistema familiar en conjunto y era la señora que nadie veía del sistema. Entonces, por ende, el dinero nunca llegaba a las mujeres. Las mujeres eran mujeres que siempre vivían alcanzadas. Y eso sí, tenían además de ser mujeres que vivían muy, muy mal económicamente, tenían que además sostener a sus maridos que no hacían nada tampoco. Entonces era una situación de repetición de un patrón, pero cuando se pudo mirar la abuela, estas mujeres se sintieron fortalecidas, enriquecidas, maravillosamente poderosas y como que, bueno, yo no sé qué pasó después, probablemente cuando yo hago seguimiento a las constelaciones, yo les digo que por favor no tomen decisiones críticas porque pues la constelación hay que dejarla que se repose. Hay que dejar que tome su tiempo y que una constelación se decanta en 3 o 4 meses. Esa es la vigencia, que en algún Sí. momento también quería que habláramos de esa vigencia. Eso no es el Ujú. resultado inmediato. No es resultado inmediato. Y es sospechoso que haya un resultado inmediato porque bueno, han pasado casos. O sea, hay casos en los Sí. que pasó, hiciste esto, trabajamos esto y mi ex marido regresó. Yo dije, extraño, esto, el objetivo era que mi marido regresara y ella cree que la responsabilidad fue la constelación. Yo creo que en general las constelaciones lo que hacen es crear un pequeño movimiento en el sistema que decante y que luego con el paso del tiempo se puedan acomodar mejor las cosas. ¿Para qué? Para que fluya el dinero. El dinero fluye donde hay un espacio abierto para que se pueda seguir. Cuando el dinero no fluye es que hay un obstáculo y hay que mirar cómo trabajarlo. Ok, y esa constelación entonces realmente sí puede ayudar a alguien a transformar esa realidad, su realidad económica o su vínculo con el trabajo, con todas sus actividades. Mira, es una promesa fuerte, esa de ayudar a transformar. Yo creo que la constelación relacionada con prosperidad y abundancia permite ver dónde está el bloqueo y con un trabajo muy, pero muy enfocado de la persona que está haciendo la constelación, permite como ir decantando cosas para que ella se enfoque mejor. La constelación hace la magia hasta cierto punto, pero luego ya es el consultante o la consultante la que tiene que tomar como una mirada mucho más tranquila de la vida, menos ansiosa, menos estresante, porque hay personas que se estresan con cosas muy fuertes. Yo hago constelaciones empresariales y cuando hago constelaciones empresariales que también son de prosperidad y abundancia, todo el mundo me dice, oiga, señor, no vendemos, no vendemos, ¿qué hacemos que las ventas no se mueven? Entonces hay que mirar lo que tiene bloqueado y a veces es un personaje que está en la empresa que tiene una muy mala energía o que no está como sintonizado con la gran misión del negocio. Y pues pasó hace poco con una empresa. Se hizo la constelación y la persona que no fue a la constelación fue la que a la semana dijo, yo como que aquí no sigo trabajando, yo mejor me voy. Y era quien tenía bloqueado los negocios en la empresa. Entonces, esto sucede. No me preguntes cómo rayos sucede. Las constelaciones tienen una forma de actuar muy profunda dentro de los sistemas, tanto familiares como empresariales. Sin embargo, sucede. Y yo no prometo magia. Digamos que alguien me dirá, pero Juan Ricardo, es como una especie de algo mágico. Sucede en la medida en que hay un alto compromiso del consultante por querer resolver un tema profundo de su vida. Sí, finalmente es un movimiento muy fuerte de energía, ¿no? Viéndolo como el ejemplo que tú dabas en la empresa. Se mueve tanta energía que ciertas variables empiezan a sentirla y ahí empiezan a salir las realidades de la empresa. Así Igual es. pasa en una familia, pues que son tantas variables que Sí. detectarlas todas. Pero, ¿sabes una cosa, Diana? Yo creo, por ejemplo, que en mi experiencia sí pueden ser muchas variables, pero la constelación lo que hace es simplificar la mirada para que mires donde tengas que mirar. Llegar al Por ejemplo, punto.
Sí, hay una constelación empresarial que se llama el Balance Scorecard y es como una constelación donde tú miras cómo están los clientes, cómo están las finanzas, cómo está la innovación y desarrollo, cómo están los procesos. Y con esos cuatro elementos, hacia donde miren, uno dice, ah, ya sé. Ahí aparece. Sí es el mundo es muy complejo. Lo que las constelaciones hacen es vuelvo todo un poco más sencillo para tomar una decisión. Y para una persona que nos está escuchando y es la primera vez, ¿no? Le hablan de este tema, ¿qué sería lo primero que debería mirar si quiere empezar a sanar ese vínculo con la abundancia? Yo creo que lo primero que la persona tiene que mirar cuando quiera sanar su relación con la abundancia y la prosperidad es ver mm, cómo es su relación con papá y cómo es su relación con mamá. Cómo se relaciona con papá y cómo se relaciona con mamá. Aquí viene una pregunta que esa persona se debe estar haciendo en su cabeza y es, ¿el papá físico, la mamá física? Sí, en principio sí, para luego también mirar en mi corazón en qué lugar están ubicados. ¿Dónde está ubicada mi mamá y dónde está ubicado papá? Si tú ves las culturas más ancestrales del mundo como la japonesa, honran a sus ancestros y no les falta nada. Entonces, honrar a papá y mamá es el primer paso para ver si yo me siento, si yo tengo una buena relación con el dinero. Y es muy sencillo. Oiga, el dinero no me llega. Yo le pregunto, ¿y cómo es tu relación con mamá? No, el dinero no se me queda. ¿Y cómo es la relación con papá? Esa es como la primera pregunta que yo siempre hago. Después ya vienen preguntas relacionadas con los ancestros, porque hay eventos en las familias que son muy catastróficos. Eventos como un accidente donde se perdió la vida de una persona importante, o por ejemplo la adicción de uno de los ancestros que era adicto al alcohol. Otro caso que pues a veces sucedió como personas que mm, tuvieron un gran patriarca y ese patriarca definitivamente hizo una mala repartición de la herencia y al repartir la herencia mal repartida, pues se armó la bronca. O sea, el patriarca tenía un hijo de sus ojos y a él le dio el 70% de las propiedades y los otros cinco quedaron viendo un chispero y eso se armó una pelea fratricida que ha durado casi 30, 40 años y que se trasladó a los nietos. Entonces, cosas como esa, digamos que la persona vea en su familia si hay eventos repetitivos económicos, si hay cosas donde, o sea, hay personas que trabajan mucho y no se les ve el dinero. Y trabajan mucho, trabajan de sol a sol y no se les ve el dinero. Como hay personas, pues esas nunca van a constelaciones, pero como que pues, no hacen nada y les llega por montones. Entonces, pues también eso es muy significativo. Todos esos elementos, de dónde me llega el dinero, cómo me llega, la forma como yo lo uso, cómo lo gasto, porque hay personas que gastan el dinero de una forma muy particular. En fin, todos esos eventos me permiten a mí identificar un patrón para trabajar. ¿Y tú has notado cambios concretos en consultantes que trabajaron temas de prosperidad con esta herramienta? Mira, los cambios son evidentes. Lo que sucede, y como te lo repito, no son a corto plazo. No, o sea, esto no es como una mirada, ¡pum!, de ya y no. Toca esperar y yo siempre les dejo tareas. Las tareas que dejo a los consultantes tienen que ver con eh, cierto acercamiento a papá, cierto acercamiento a mamá, cierto pago de una deuda que se debía que no se había pagado, porque hay deudas económicas y hay deudas espirituales, y esas son las más complejas. Y personas que por ejemplo, en una familia, uno de los miembros hizo algo muy fuerte y se convirtió en el perpetrador de la familia. Pero el nieto, ¿qué culpa tiene eso? El nieto, ¿qué onda? O sea, ¿cómo el nieto termina involucrado? El nieto, ¿cómo ve reflejado eso? El nieto es un dilapidador del dinero. No le queda nada de dinero, todo lo pierde.
Entonces, las tareas que se dejan son muy cuidadosas, son casi que personalizadas porque dependen mucho de, del compromiso de la persona y por supuesto, yo siempre les digo, por favor, no tomen decisiones muy bruscas después de una constelación. Ay, que voy a dejar esta empresa. No, un momento, calma, calma, calma. No, no hagas eso porque eso precipita más las cosas y puede tener efectos negativos. Pero si hay un cambio evidente, lo hay. Bueno, y tú estás hablando del dinero con relación a lo familiar, así que si hay esa relación tan fuerte entre lo emocional, lo familiar y el dinero. Mira que sí, el dinero primero se crea en forma invisible en tu vida. El dinero se forma en el corazón. O sea, yo tengo o una relación con el dinero eh, de cariño, de afecto, oye, dinero, ven, acércate, no te voy a hacer daño. O le puedo tener miedo. O peor aún, le puedo tener rabia. O peor aún, envidia. Entonces, las emociones con el dinero son las que yo trabajo en las constelaciones, porque las personas llegan con una carga como de, pero ¿por qué me pasan estas cosas, Juan Ricardo? ¿Por qué yo repito y repito? ¿Por qué tengo jefes que me maltratan? ¿Por qué tengo personas que me roban el dinero? ¿Por qué me atracaron la semana pasada y se llevaron justamente el dinero que yo tenía? Entonces, cosas como esas son las que hacen que indudablemente tengamos que mirar cuál es mi relación emocional con el dinero, pero también algo que solemos hacer mucho con mi colega Milvia, que también es una gran consteladora con la que trabajamos mucho en colegaje, en constelaciones familiares, el tema espiritual del dinero. El tema espiritual del dinero es mucho más ancestral, mucho más profundo, porque puede ser pues la mirada religiosa que mi familia creó del dinero o la mirada pues, pecaminosa que mi familia creó del dinero. Entiendo, por ejemplo, esos votos de pobreza Por que ejemplo, alguna abuela le haya dado por hacer. exacto, exacto, Diana. Mira, Diana, eso es una cosa que yo no sé si los oyentes pues conozcan esta clase de temas, pero yo puedo ilustrarlos. Conozco, por ejemplo, personas que viven una austeridad muy, muy fuerte y fue porque de alguna manera hicieron un voto de castigo, un voto de pobreza porque pues había que sanar a un familiar. Le pasó un caso, por ejemplo, la persona dice, si se mejora fulanito, yo no vuelvo jamás a acumular dinero ni a tener dinero. Tú dispones una cosa, imagínate una declaración de ese tamaño y las consecuencias que no tiene solamente para ella, quien hizo la declaración o la manifestación, sino para sus hijos, que los hijos viven alcanzados, viven con problemas económicos, viven sintiéndose todos ahorcados de dinero y dicen, pero ¿por qué nos pasan estas cosas? Entonces yo siempre pregunto, ¿alguien en la religión de su familia hizo un voto para sanar a alguien? Entonces se queda mirando como, ¿pero qué tiene de malo eso? Hubo alguien, hubo alguien. Y yo no digo que eso sea ni malo ni bueno, yo no juzgo a nadie, Diana. En constelaciones, el primer principio fundamental es jamás juzgar a nadie, ni siquiera se juzga un perpetrador, con eso te digo todo. Simplemente es poder incluir en el corazón esa situación y deshacerla para poder en libertad tener un campo nuevo. ¿Y cuáles son esos mitos más frecuentes sobre constelaciones? Bueno, hay de todo. Mira, yo creo que los mitos más fuertes, bueno, primero que esto no es científico o esto es pseudociencia. Yo creo que pues te debe haber llegado comentarios de que los consteladores no somos objetivos, no somos científicos. Yo tuve un consultante en Canadá que empecé a hablar de constelaciones y inmediatamente me dijo, eso no es avalado por la ciencia
Entonces yo quedé como, bueno, parece que tú sabes más que yo. ¿Cómo fue que escuchaste eso? Entonces empezó a contarme un cuento de su manera como de no permitirse terapiar, más bien distinto a ciencia. Pero para aquellas personas que consideran que la constelación es poco científica o pseudociencia, yo los invito a que miren por internet. Las universidades de España han hecho importantes investigaciones acerca de los movimientos sistémicos por constelaciones, con grupos de estudio, con trabajos de campo, tanto en temas de empresa como en temas de familia. Las constelaciones familiares heredan todo el linaje de la psicoterapia sistémica breve de la Escuela de Palo Alto de California. Heredan el nombre de una gran terapeuta de California llamada Virginia Satir, que llamaba así a sus intervenciones, constelaciones familiares. Ella hacía como unas especies de estatuas y donde ponía a la familia a representar su horror, su rabia, su... Bert Hellinger alcanzó a ver estudiantes de Virginia Satir y tomó de allí información. O sea, esto tiene todo un trabajo de campo, de experiencias de terapeutas que han estado trabajando en campo, mirando qué es lo que puede llevar a un mejor desarrollo de la familia. Entonces, mito número uno, ¿científico? No, no es científico. Mito número dos, las constelaciones son brujería. Ese es el mito clásico. Porque ven cosas, o sea, por ejemplo, un representante en campo de una constelación siente el dolor de alguien que nunca conoció. Y dice, pero tengo ganas de llorar, y se ataca a llorar. Y yo le pregunto al consultante, ¿por qué está llorando? Y dijo, no, pues es que ella perdió a su bebé apenas nació. Entonces, ¿cómo tú te explicas que una persona llore sin haber conocido la causa del consultante? Básicamente, aquí estamos hablando de un concepto que investigó Rupert Sheldrake hace unos años, que se llama la resonancia del campo morfogenético. O sea, es decir, existe una memoria en el lugar, existe una memoria o una huella, y lo que hace la constelación es como activar esa memoria del dolor del sistema, de la herida del sistema. Eso es lo que más he investigado. Y es donde la gente más se engancha en que esto parece como obra de no sé qué, y resulta que lo que estamos haciendo es visualizar un sistema. Los sistemas tienen memoria y lo que hacemos es activar esa información de la memoria. Entonces, el hecho de que nos endilguen etiquetas de superstición, brujería, cosas peores, yo creo que aquí hay todo un trabajo de investigación de la ciencia, de la física cuántica, por ejemplo. Hay una gran consteladora en Colombia que se llama Marianela Vallejo de Cardona. Marianela se ha dedicado en sus 7, 8 libros a sostener científicamente cómo la física cuántica y las constelaciones familiares están imbrincadas, que aquí no estamos con la física clásica, sino con la física cuántica, con todos los grandes fenómenos que son muy complejos de cuantificar en una física normal. Entonces, sí, hacemos cosas un poquito extrañas, pero no son para asustar a nadie ni para meterle miedo a nadie, sino para mirar la memoria que está allí en el sistema. Ese es como el mito número dos, y son como los dos mitos más grandes que yo he peleado ahí. Sí, y bueno, a nuestros oyentes y a las personas que nos ven, pues decirles a quienes no han experimentado que no hay que creer nada, ¿no? Hay que ser escépticos y más bien sí experimentar para que en su ser se den cuenta de cómo es que se actúa a través de estas constelaciones. Así es, Diana. Yo creo que en primer lugar, ir con una conciencia de que es un trabajo terapéutico, no es un trabajo mágico. No vamos al chamán 2 o al chamán 3 o al chamán 4, sino que vamos a un trabajo de gente formada profesionalmente, terapéuticamente, para apoyar esa clase de situaciones. Número uno. Número dos, es importante comprender que en Colombia pueden haber fácilmente más de 1.000, 1.500 terapeutas consteladores familiares en Colombia, fácilmente.
formados en los últimos años. Yo me demoré en ser constelador familiar 2 años. Yo me formé durante 2 años para poder ser un constelador profesional, para poder soportar una constelación. Yo creo que las críticas más grandes vienen o pueden provenir de pronto mm, hacer desde una constelación cosas que no son de constelación. Puede pasar, ¿no? Como por ejemplo, te pongo un caso, que una constelación sirva para que mágicamente en la familia algún miembro se sienta como con el mensaje de expulsarse e irse. Eso no va a pasar nunca. Eso no es el objetivo de una constelación. Por el contrario, la constelación incluye. La constelación es incluyente. Todos pertenecen al sistema, incluso los que han perdido la vida o amantes o bebés que no nacieron o abortados, todos pertenecen al sistema. Entonces, la inclusión es muy importante. Entonces, yo los invitaría a todos los oyentes a que se den la oportunidad de trabajar sus bloqueos económicos, familiares, desde una constelación familiar. Somos gente muy profesional y hay gente muy hermosa haciendo constelaciones familiares. Me consta, me consta, Juan Ricardo. Bueno, Bueno, ¿y qué riesgos dirías tú o qué límites cuando se trata de constelar pueden existir o pueden emerger? yo creo que bueno, básicamente riesgos relacionados con el alcance de una constelación. Me explico, por ejemplo, que si yo doy una constelación, voy a tener dinero después de la constelación. Eso no es real y eso no es factible. La constelación lo que hace es destrabar el flujo a través de la honra padre y madre para yo poder mirar con buenos ojos el dinero y poderlo recibir en mi vida. Eso es muy distinto a que al otro día me llegue eso. Entonces, riesgos como creer que la constelación resuelve mágicamente cosas. Otro riesgo importante en que la persona vaya a la constelación solo a curiosear, como ahí a mirar, como si fuera una echada de cartas de tarot a ver por dónde me voy. Es que yo quiero saber si mi marido tiene un amante. Entonces quiero hacer una constelación para saber si mi marido tiene un amante. Yo les digo, miren, la verdad, esto no sirve para eso, esto no es chisme, esto no es chismoso. La constelación más bien lo que hace es dar un lugar a los que haya que tener un lugar y posiblemente si lo miramos y usted tenga que ver la amante, pues tendrá que incluirle en su corazón con amor, con cariño, con respeto, con todo lo que representa. Yo creo que riesgos básicamente yo no los vería. Vengo haciendo esto hace 15 años y lo que descubro con mucho cariño y con mucha tranquilidad y con mucha paz es que las constelaciones generan paz en las familias, inclusión en las familias, generan la sensación de que podemos ver con ojos de amor lo que antes se veía solo con ojos de odio y con ojos de rabia y poder perdonar también. Digamos que las constelaciones sirven para perdonarme, para perdonar, para poder honrar lo que haya que honrar y poder como casi que me miren con buenos ojos, que yo lo haga diferente. Si yo soy un hijo o una hija que me siento obligado a tener que seguir los mandatos de papá y mamá, que que miren con buenos ojos que yo lo haga diferente. Y bueno, yo desde mi experiencia te puedo decir que como consultante primeriza, en esa primera oportunidad iba yo con una consulta X y todo el trabajo que salió fue, no me lo imaginaba, pero para nada. Pero mira, dio en el punto, es una cosa muy fuerte lo que se vive en una constelación porque precisamente todo ese sistema familiar trabaja exactamente como es. Así Y es, empezamos a abrir conciencia de cosas que no creíamos que no eran importantes y realmente ese honrar a todo tu linaje, pienso que es como el mayor lo más fuerte que yo he encontrado en mi experiencia, ¿no? Obviamente desde mi experiencia en las constelaciones. Juan así Ricardo, es. ¿y tú nos puedes compartir, ya que pues llevas tanto tiempo constelando algunas experiencias significativas
de algún consultante que nos puedas contar relacionado con el tema que tocamos de abundancia y de prosperidad. Mira, mm, para mí, un ejercicio que hago repetitivamente en el mundo del trabajo terapéutico y que lo hice inicialmente con las constelaciones familiares es el dialogar con el dinero, aprender a dialogar con el dinero. Yo no sé si lo has hecho, Diana, pero te lo recomiendo. Le recomiendo a los consultantes que saquen un billete de buena denominación, un billete de 100.000 pesos, de esos de buena Esos son denominación. lindos, esos me Eso, encantan, son de colores maravillosos, preciosos. maravillosos. Y dialoguen con el dinero, dialoguen, hay que mirar al Lleras a los ojos. Yo hago constelaciones con un billete de 100.000 pesos. Y ese es un tip importante que yo les doy a las personas que están acá y es, si usted puede mirar a los ojos a Lleras, al Lleras del billete de 100.000 pesos, usted puede tener una conversación de abundancia y prosperidad. Puede tener una conversación de consejos importantes, puede preguntarle, oiga, señor Lleras, por qué no me llega la plata? Oiga, ¿por qué usted está ahí y yo acá? En fin, cosas como de ese estilo y realmente eso sucede. Yo eso lo aprendí y cuando empecé a enseñar constelaciones familiares. Yo empecé a enseñar constelaciones familiares hace unos 8 años, 9 años. Y fue un ejercicio que salió, como que llegó, me llegó como del campo, me aterrizó, y es que teníamos que hablar con el dinero, porque no sabemos hablar con el dinero. Esa es como la experiencia que yo te quería contar, y para todos los que lo vivieron fue maravilloso porque el dinero a veces da buenos consejos. El dinero no es tan mezquino como en nuestra sociedad lo consideramos. El dinero es una energía que está ahí presente y que Sí, el dinero simplemente no es sucio, como dice la gente, uy, que uy, me tengo no, que lavar las manos. lávese las manos, que el dinero es sucio, sucio. O sí, o cosas como, es que no me lo merezco, que esa es una frase fuerte en relación con el dinero. Esa es una experiencia que les quiero compartir y es aprender a dialogar con el dinero. Vale la pena. Sí, vale la pena y hay que quererlo y hay que abrazarlo. Y hay que Quiero, abrazarlo. quiero agradecerte, Juan Ricardo, por haber aceptado esa invitación. Es un tema bastante amplio y complejo. Gracias por tu guía y sé que pronto volveremos a tenerte en este programa. Muchas gracias. Diana, gracias por tu invitación. A los oyentes, gracias por escucharnos, por tenernos en su mente un ratico. Y a quienes escuchen este programa, recuerden, eh, la vida es el mayor valor que tenemos y de allí viene todo lo demás. Todo lo demás viene de la vida. Entonces, honremos la vida y honremos a quienes nos la dieron. Por Así favor, es, ese es el mensaje que así les doy. es. Gracias. Esta conversación nos permitió descubrir que muchas veces los bloqueos que experimentamos en nuestra vida material, como la dificultad para generar ingresos, sostener proyectos o simplemente recibir, pueden estar vinculados a dinámicas inconscientes en nuestro sistema familiar. A Así través de es. esta mirada sistémica comprendemos que la abundancia no solo es un asunto externo, sino también interno. Está Así es. relacionado con nuestra capacidad de tomar la vida, de ocupar nuestro lugar en la familia y de reconciliarnos con las historias que nos preceden. Así que esperamos que esta entrevista haya abierto nuevas preguntas, nuevas posibilidades y sobre todo una nueva conciencia sobre cómo sanar el vínculo con la abundancia desde nuestras raíces. Que la paz sea tu guía y el amor tu maestro. Te espero en un nuevo episodio de Conexión Espiritual. Gracias. Diana, gracias a ti y cuando quieran, con todo gusto de nuevo, me encantaría estar acá con ustedes. Ok. Gracias, gracias.